pedirles que vayamos a Job, porque hay algo en lo que el Señor esta semana estuvo trayendo a mi corazón y lo compartía ya en el estudio bíblico donde Enrique, y quiero volverlo a compartir acá, hermanos. Y quiero pedirle que vayamos a Job. Job está pegando con los salmos. Primero viene Job y después vienen los salmos. En todo el centro de la Biblia están los salmos y luego viene Job. Y quiero pedirle que vayamos al capítulo 14 de Job. Capítulo 14. Y dice la palabra de Dios así. Job 14, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: y si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Habrá vida después de acá? ¿Vida después de esta vida? Uno de los libros más antiguos de la Biblia es el libro de Job, mucho más antiguo que el Génesis. Y Job se hace esta pregunta, por supuesto que Job sabía que había vida después de esta vida. Pero la pregunta que se hizo Job es la misma pregunta que hizo el rey Elvis de Inglaterra cuando llegaron los primeros misioneros a Inglaterra y los mandó a buscar y a llamar, y la primera pregunta que les hizo: ¿podrán decirme ustedes si hay vida después de esta vida? ¿Puede la religión que ustedes enseñan decirme si hay vida después de esta vida? Y quiero pedirles, hermanos, que vayamos un momentico a lo que dice Hebreos en el Nuevo Testamento, casi final del Nuevo Testamento. Nos vamos a encontrar con Hebreos. Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? 9:27. Y de la manera que está establecido, es decir, el Señor está diciendo, hay una ley. ¿Sabe usted que el mundo está hecho de leyes? Y aún el cuerpo tiene leyes. Hermano, aún el cuerpo tiene leyes. Si usted traspasa las leyes que tiene el cuerpo, usted va a ser, usted y yo vamos a sufrir las consecuencias. Óigase bien, hermanos. Usted traspasa las leyes corporales que Dios ha puesto en su cuerpo y usted va a sufrir las consecuencias. Siga viendo teléfono, siga pegado al teléfono. Siga ahí, con los ojos clavados ahí, para que vean que vas a quedar ciego. Vas a perder la visión. La poquita que todavía tienes la vas a terminar perdiendo. Sigue ahí. Traspase la ley. Traspase esa ley. Y después vas a sufrir las consecuencias. Y así sucesivamente. Hay leyes. Hay leyes. Usted se aísla, usted va a entrar en problemas mentales. Porque usted se aísla. Dios no nos hizo a usted y a mí para estar aislados. Nos hizo para que estemos en comunidad. En comunidad. Hay leyes. Y de la manera que está establecido, una ley que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, entonces la vida continúa en el más allá. Si morimos acá, y el Señor dice que después de acá va a haber un juicio, es porque la vida continúa allá. ¿O será el Señor mentiroso? No es mentiroso, ¿verdad? Quiero pedirles que vayamos
atrásito. Mateo capítulo 7. Mateo 7. Dice así la palabra. Hay gente que vive como si un día no tendrán que darle cuenta a Dios. Y también viven como si fueran eternos. Como si fueran eternos acá. Y dice la palabra de Dios, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Quiere decir que la vida continúa allá. ¿Verdad que sí? Lo dice el propio Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada ser humano? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Que todos, esa es la voluntad de Dios. Pero una vez que usted ha venido arrepentido a los pies de Cristo, la voluntad de Dios es su santificación. Es decir, que cada día usted sea más puro, más limpio delante de los ojos de Dios. Cada día usted viva para el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y dice así: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué cosa le van a decir en ese día? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor le dirá, le declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es el echar demonios, no es el levantar paralíticos la señal de que Cristo está en la vida de una persona. No es la señal, hermanos. Oiga lo que dice: en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué le va a decir el Señor? Pues ya esos demonios que tú echaste, vete al infierno, te vas a ir al infierno junto con ellos. Eso es lo que el Señor le respondió. No es la señal de un hombre de Dios o de una mujer de Dios que eche demonios o que levante paralíticos o pare usted de contar. Vamos a ver cuál es esa señal, porque Jesús le está diciendo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos esto otro. Quiero pedirles, antes de ir allá, vamos a Lucas. Dele más adelante, se va a encontrar con Lucas. Lucas 13. Hermano, la vida cristiana no es un juego. El que crea que la vida cristiana es un juego está bien equivocado. El Señor no juega carritos. El Señor tiene demandas. Demandas. 13. Lucas 13. Versículo 22. Vamos a leerlo desde el 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, rumbo a la muerte, rumbo a la cruz del Calvario. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Le hicieron una pregunta que tenía que ver con la salvación. Y él les dijo:
esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Quién es esa puerta angosta? Jesucristo. Los caminos del Señor no son fáciles, hermanos, son muy angostos, muy estrechas esa puerta. Es más, es tan bajita que hay que andar de rodillas. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Siga al Señor de rodillas. Deje el orgullo y la soberbia, la altivez, y humíllese delante del Dios Todopoderoso. Humíllese, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué pasa? Y no podrán. Hay iglesias así, repletas así. Unos van por la jovencita, otros van por el jovencito, otros van por milagro y pare usted de contar, menos por Jesucristo, menos por vivir una vida para Cristo, menos porque necesitan a ese Cristo que murió en la cruz y reconocen pecadores. Sigue diciendo así. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, hay un día que se va a cerrar la puerta. ¿Sabe qué puede cerrar la puerta? Para que se termine la oportunidad de un ser humano sobre esta tierra. La pelota. Hasta ahí llegan los brincos, hasta ahí llegan los planes, hasta ahí llegan los proyectos y las ambiciones. Y pare usted de contar. Ese es el día en que se le cerró la puerta a todo ser humano para haber hecho algo importante en su vida, lo que Cristo derramó en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso les estoy diciendo, la vida cristiana es seria. No son juegos. No son juegos. Ya lo vamos a ver. Y sigue diciendo así. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, hubo uno que llamó allá en el infierno, ¿se recuerdan? El rico, Padre Abraham, envía a Lázaro, y el Señor, y Abraham le dijo, se te terminó el tiempo, tuviste tus bienes, pero quisiste andar como a ti te plació. No quisiste al Señor, te negaste a querer al Señor. Cuando estéis fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Yo no sé de dónde eres. Entonces comenzarán a decir, delante de ti comimos y bebido, y en nuestras plazas enseñantes. Yo fui muchas veces al culto. Es más, oraron muchas veces por mí. Y pare usted de contar. Pero os dirán, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, están en la presencia del Señor, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Allí ya están esperando los hermanos. Está Jacob, está David, está Abraham, está Moisés, están los profetas. Yo creo que el primero que le voy a chocar la mano va a ser Elías.
llegué allá. Allí está también Isaías, están todos los profetas. Hermanos, porque no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Veamos lo que dice Romanos. Romanos 10, denle más adelantico, se van a encontrar con Romanos. No por andar en las cosas espirituales, comer, y pare usted de contar, no por echar demonios, no por sanar paralíticos, se entra al reino de los cielos, sino aquel que entra por la puerta estrecha, aquel que está dispuesto a humillarse bajo la mano poderosa del Señor. Dice 10, versículo 9. 10:9, sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Óigase bien, 2 veces nos repite una palabrita, que si confesares con tu boca. ¿Sabe usted? Entonces los mudos no serán salvos. ¿Qué me dice usted? A la luz de este versículo, los mudos no irán a ser salvos. ¿Con qué boca van a confesar si ellos son mudos? No pueden hablar. Esta palabrita, si confesares con su boca, tiene más de 8 connotaciones, hermanos. Y la primera y principal connotación, claro que hay que confesar al Señor con la boca, pero no es solamente eso. Lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta palabrita, si lo confesares con tu vida, con tu vida. Yo puedo decir que soy pastor y pare usted de contar lo que puede decir de mí, pero mi vida va de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es mi vida la que dice. Por eso el Señor les hace todas estas connotaciones, le hace el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo continúa. Hermanos, es con mi vida que yo demuestro si soy salvo o no soy salvo. Es con mi vida que yo le voy a demostrar al Señor que he creído en Él. No es con la boca. Porque con la boca se dicen tantas cosas, ¿verdad? Mire, hermano, los hijos míos cuando estaban pequeños con la boca nos hacían un edificio a mi esposa y a mí, pero todavía no lo hemos podido ver. Es con la vida. ¿Sabe qué, hermanos? Dios quiere una vida seria. Dios quiere que usted se enseñe con Él. Y usted tenga una vida seria, porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino. Dios conoce lo profundo de su corazón y de su alma, igual que el mío. Y sabe dónde usted se está engañando a usted mismo o dónde usted verdaderamente está siendo sincero con el Señor. Una de las cosas que el Señor nos está demandando es la sinceridad. Eso es lo que nos está demandando en todo esto que nos está diciendo.
Oiga, hermanos, he visto gente cristianas publicando a sus hijos vestidos de carnaval. Esa es una pequeña señal, ¿verdad? No améis al mundo ni lo que esté en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no tiene. Y más claro no canta un gallo. Estos días de carnavales, mis nietos no fueron a la escuela. No fueron. Iban a tarea dirigida. Y ya mi nieta tiene, ¿no? Apenas está a mitad de año, y ya mi nieta lee. Ya lee la Biblia. La mayoría de los hijos aprenden más en una tarea dirigida que en la escuela. Yo soy docente y yo duré muchos años acá. Yo tenía una lucha en las instituciones educativas con los docentes. Yo les decía, enseña al niño lo que el niño necesita. ¿Y qué es lo que el niño necesita? Cálculos matemáticos, lectura y escritura. Con eso se defiende. Él no necesita aprender a hacer máquinas. Él lo que necesita es eso para defenderse. Porque mañana cuando vendan 4 plátanos le digan, ¿cuánto es 3? Pero los plátanos están a 3. Bueno, me vendiste 4 plátanos, ¿ok? Ya va que voy a buscar el calculador. No fueron mis nietos a la escuela. Yo no le dije a mi nuera, ella tomó la decisión y no los mandó. Y yo aplaudo esa decisión. Hermanos, la vida cristiana es seria y hay que tomarla en serio porque la muerte es seria. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después viene el juicio. ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor? Tienes una sola vida para demostrarle a Él lo mucho que lo amaste o lo mucho que lo rechazaste. Una sola. No tiene dos. Esta que estás viviendo acá. Y cuidado, esté a punto de terminar. ¿Sí nos estamos entendiendo? Amén. Ahora sí voy al tema. Porque no he comenzado. Estamos hablando de la depresión. Y vamos a comenzar a dar la cura para la depresión. La cura. La cura para la depresión. Y hoy le voy a dar 5 medicamentos basados en la palabra de Dios. Pero es interesante que estos 5 medicamentos no solamente son para la depresión, sino son para todos los Goliat que vengan a su vida. Para vencer todos los gigantes que vengan a su vida. 5 consejos de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, que la vida está llena de gigantes? Y hay gigantes que usted y yo necesitamos vencer. Vencer. Porque si usted y yo no los vencemos, entonces ellos nos vencerán a nosotros. Y es mejor que seamos vencedores que vencidos. Hay un Goliat muy fuerte. ¿Y sabe cómo se llama? El cáncer. Y tenemos 2 alternativas. O se deprime o lucha.
Solamente dos alternativas. Hay otro Goliat que necesitamos vencer. Hay gente que lucha con un Goliat y se llama la pobreza. La pobreza es un Goliat, hermanos. ¿Cómo le vas a salir al paso a la pobreza? ¿Vas a vivir siempre como perico? ¿O como pajarito en ramo? No vas a hacer nada por salir de la pobreza. Nada. Hay otro gigante, hermanos. Hay muchos gigantes, les dije. Autoestima baja. Hay personas con autoestima baja. Eso es un gigante que es necesario vencer. ¿Saben, hermanos? Hay un gigante que arropa a la mayoría y es ser feo. Algunos de nosotros no somos tan bien aparecidos, ¿verdad que no? Algunos van a buscar trabajo y no consiguen trabajo porque no son modelos. Somos feos y sacamos otros atributos que tenemos, ¿verdad que sí? Pero no nos dejamos vencer de ese Goliat. Nosotros tuvimos la experiencia de tener unos gemelos. Y uno era con los ojos verdes, catires muy bonitos. El otro era negrito. Y siempre que nos lo veían, nos le chocaban, era el catire. Al negrito lo dejaban. Claro que uno pequeño es bonito, ¿verdad? La doctora quería que le dejaran a David. Otros tenemos, hermanos, muchos Goliat que vencer. Todos tenemos que vencer gigantes en nuestra vida, porque si no, entonces somos necios. Para vencer a esos gigantes, nosotros debemos de aprender de David. De David. Y vamos a ir especialmente a Primera de Samuel. Antes de ir a Primera de Samuel, voy a ponerlos en el contexto histórico. Ay, casi se me está yendo el tiempo. En el contexto histórico. En el contexto histórico. Había dos ejércitos frente a frente. El ejército de los filisteos y el ejército de Israel. Estos dos ejércitos estaban frente al frente. Unos estaban en una colina y los otros estaban en otra colina. Y en el centro había un valle en el que era que se iba a dar la guerra. Había un líder de los israelitas que se llamaba Saúl.
el rey y un líder de los filisteos que se llamaba Goliat. Un guerrero temible, hermanos, muy temible. Este hombre Goliat estaba muy armado. Tenía Goliat un escudo que cubría toda su cabeza, un casco que cubría toda su cabeza. Era un casco de bronce. Medía Goliat casi 5 metros de altura, hermanos. Era un gigante. Hermanos, estos guerreros siempre cubrían sus cabezas. Cubra su cabeza. No deje que Satanás meta veneno en su cabeza. Cuidado, hermano. La cabeza es el centro de mando. La cabeza es el centro de mando. Este hombre también tenía un escudo grande, muy grande también, de bronce. Era un hombre muy difícil de matar, muy difícil, demasiado difícil. Tenía unas jabalinas detrás de él como arma y también tenía una espada. Y de paso tenía un guardaespaldas, un escudero. Imagínese usted que iba delante de él. Matar a Goliat humanamente era imposible. Imposible, hermano, humanamente matar a Goliat. Era un guerrero muy poderoso, un estratega militar. Y este hombre se le ocurrió a Goliat una brillante idea. Le propuso a Saúl una táctica de guerra muy inteligente. Él le propuso que en lugar de matarse entre todos ellos, que simplificaran la batalla. Que la simplificaran. Que él escogiera a uno de sus guerreros que fueran a combatir con él y que se enfrentaran. Pero el que ganara iba a ser esclavo el uno del otro. ¿Y sabe qué? De los ejércitos de Israel nadie quería ir a pelear con este gigante. Porque ir a luchar contra Goliat era un suicidio. Era darse por muerto. Ir a luchar contra Goliat. Y Saúl entró en preocupación, hermanos. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Le ofreció regalos al voluntario que fuera a luchar contra Goliat. Y entre uno de los regalos que le ofreció, riquezas, muchas riquezas, el que fuera y luchara contra él y lo venciera. Pero también le ofreció una hija que tenía. Yo me imagino que debe ser una hija muy bonita, muy hermosa, que inspirara a alguien a ir a luchar, ¿verdad? Si fuera feo, no fuera de inspiración para ir a luchar, ¿verdad? Le ofreció su hija, pero también ¿sabe qué le ofreció? También le ofreció exonerar a la familia, a toda la familia, de impuestos. Hermanos, que los impuestos siempre se van conmigo a uno, ¿verdad que sí? Los impuestos no dejan progresar a nadie. Y los políticos cuando llegan ofreciendo tantas cosas y después que están ahí nos clavan el cuchillo con los impuestos. Cuerda de mentirosos, ¿verdad? No pagaría más impuestos.
no había un tonto. Todos no tenían ni un pelo de tonto, porque el 99.99% es ir a luchar contra Goliat, era ir a un suicidio seguro, a una muerte segura. Y por eso no querían ir. Y esa era la situación que se estaba dando en ese lugar. Pero al mismo tiempo se estaba dando otra situación en otro lugar, en otro territorio. Había un jovencito, hermano, muy bonito, que todavía huelía a pañales, llamado David. Y David era un hijo de un hombre de Belén llamado Isaí, y era el octavo entre sus hermanos, era el menor, el último. David no sabía qué estaba ocurriendo allá en la batalla, y su padre lo mandó a ver a sus hermanos y a llevarles comida. Lo sacó de las ovejas porque David estaba cuidando las ovejas. Hermanos, ¿usted quiere ser bendecido? Honre a su papá y honre a su mamá. Hay una cosa que detiene las bendiciones y es no honrar a papá y no honrar a mamá. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar un tip. Hágalo de buena voluntad. Porque ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: yo tengo que predicar el evangelio, y ay de mí si no lo predico, porque si yo no lo predico, la comisión me será impuesta. Es decir, si yo no lo hago de buena voluntad, no voy a tener bendición. De buena voluntad. Que el viejo me regañó, no importa. Que el viejo no me quiso, que yo fui la oveja negra para él, no importa. Honre. Porque eso es bíblico. David era un muchacho jovencito. ¿Y sabe por qué Dios estaba con David? Porque David era un hombre obediente. Desde pequeño, obediente a sus padres. Veamos entonces en la palabra de Dios, antes que se nos termine de ir el tiempo, en 1 de Samuel, capítulo 17, y veamos estos 5 principios que utilizó David para vencer ese gigante que usted y yo necesitamos para vencer la depresión, hermano, y para vencer cualquier gigante que se pare dentro de nosotros y que nos quiera afectar la vida nuestra. 5 principios, o la cura, vamos a decir así, para derrotar a esos gigantes, que usted utilice. Es necesario memorizarlo, es necesario escribirlo. Yo les invito a que lo escriban, que los escriban. Versículo, dice así el 17. 17, Primera de Samuel 17, vamos a leer desde el 8. Cuando usted tenga tiempo, léalo completo en su casa. Toda la historia completa que está en el capítulo 17. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuderos de Israel. Se paró Goliat, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Venga a pelear contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel
estas palabras del filisteo, ¿qué les pasó? Se turbaron. ¿Y qué otra cosa les pasó? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Goliat con Saúl y sus ejércitos? Sembrarles miedo. Hermanos, las batallas se ganan desde el punto de vista mental. Óigase bien, hermanos, las batallas comienzan en la mente y las batallas se ganan desde el punto de vista mental. Mental y emocional. Lo primero que hizo Goliat fue ganarles la batalla mental. Les metió miedo con sus escudos que traía, su jabalina, su espada que traía, que pesaba no sé cuántos ciclos, ahí dice la Biblia, y la estatura que este hombre tenía. Sus manos parecían un oso. Les metió miedo. ¿Sabe qué? Tan triste. Saúl se derrotó sin pelear. Qué triste que usted esté derrotado sin usted pelear. Que usted diga, no, ya no vamos a salir de la pobreza. No, yo voy a morir así. Les causó una derrota en la mente. Y derrotó a sus ejércitos mentalmente. Hermano, cuando uno se convence mentalmente que no puede, no va a poder. Olvídese, hermano. No va a poder. ¿Cuántas personas ya están bloqueadas mentalmente? ¿Cuántas? El doctor le dio una mala noticia y él dice, me voy a morir. Se bloquearon mentalmente. ¿Sabe qué hice yo cuando el doctor me dijo que a usted le quedan 5 años de vida? Y ella no me vio a mí llorando, ni tampoco me vio quejando. Yo dije, yo tengo el Dios vivo y verdadero, tú eres Dios y tú estás por encima. Tú eres mi Dios y tú tienes la vida y tú das la vida y la quitas cuando tú quieres. Cuando una persona se bloquea mentalmente,